y el día de hoy vamos a conversar de cómo desarrollar tu negocio, cómo triunfar en tu negocio personal, bien sea en la industria del transporte o de igual manera en cualquier otro negocio o emprendimiento que vayas a hacer. Principalmente, cómo triunfar en tu negocio personal, en tu negocio, en tu emprendimiento, bien sea en la industria del transporte o en cualquier otro negocio que tú vayas a iniciar. Vamos a hacer una comparativa, en este caso, sobre el negocio que yo hago o el negocio que hacemos todos nosotros, que es la transportación. Pero todos estos consejos y toda esta explicación que les voy a dar va a ser enfocada a cualquier negocio que ustedes quieran iniciar. Para aquellos que no están familiarizados con el negocio de la transportación, el negocio Expedite, bien sea de un bus truck o de una cargo van, hace cargas a nivel nacional entregando mercancía directamente de las empresas, bien sea desde un cliente, desde una empresa hacia un cliente. Nosotros hacemos el proceso de transportación de la carga express. Este va a ser el modelo comparativo o el ejemplo que les voy a poner el día de hoy, pero posteriormente en el transcurso del streaming les voy a estar explicando todos esos tips y todos esos consejos que ustedes necesitan para iniciar su negocio personal. ¿En qué se basa el éxito de un negocio? Principalmente tenemos que hacer una investigación y una planificación. Yo, Luis Luvier, Lobo en la carretera, voy a iniciar un negocio, bien sea transporte, bien sea venta de electrodomésticos, bien sea una panadería, cualquier negocio, una venta de repuestos. Lo primero que tenemos que hacer antes de entrar en cualquier negocio es la investigación y la planificación. Antes de investigar, tenemos que identificar el nicho. ¿Qué es el nicho? El sector donde vamos a trabajar. Si usted va a ser dueño operador, usted entiende de que su nicho es la carga express. Si usted quiere ser dueño operador de cargas normales, bueno, camiones, trucks, ya sabes que tú necesitas planificar, necesitas una licencia CDL, necesitas un examen antidoping, necesitas ciertos requisitos para operar. Si vas a hacer carga express, no necesitas licencia comercial, no necesitas libro electrónico para el caso del cargo van, para el caso del bus truck si lo necesitas. Eso es lo que engloba una planificación. Es lo que lleva una planificación. Y si vas a hacer tu negocio personal de cualquier otro rubro, tienes que identificar el nicho. ¿Cuál es el nicho donde tú te vas a enfocar? ¿Cuál es el target? ¿Cuál es el público o el cliente objetivo final que tú te vas a enfocar? ¿Ok? Principalmente, en el negocio del transporte, identificar el vehículo que se adapta a tus necesidades. Yo quiero ser dueño operador de cargo van, yo quiero ser dueño operador de bus truck, yo quiero estar 21 días en la carretera, nada más quiero estar 10 días, yo quiero ser mi propio jefe. ¿Qué vehículo necesito? Tienes que tener claro, no hacerlo impulsivamente, de comprar cualquier vehículo para luego tener situaciones. En el caso de un negocio personal, identificar todas las herramientas que tú necesitas. Vamos a ir haciendo así el video, comparando, tomando como ejemplo el negocio que yo hago, el negocio que nosotros hacemos en cuanto al transporte, pero a su vez voy haciéndoles el comparativo de lo que es cualquier otro tipo de negocio que ustedes deseen comenzar. Para los que no saben, tengo alta trayectoria en el manejo comercial, en la creación de negocios. Aparte del negocio del transporte, llevo otros negocios personales que he ido desarrollando desde cero y hoy en día tienen éxito. Entonces quiero compartir con ustedes todas esas habilidades, todas esas estrategias que me han permitido desarrollar cada uno de mis negocios. ¿Ok? Muy importante. Explorar opciones de financiamiento. Si tú vas a iniciar en el negocio del transporte, por supuesto que tienes que optar por un crédito. ¿Cómo está tu crédito? Cuento con el crédito. Hay un animalito por aquí, me disculpo. ¿Cómo está tu crédito? Si realmente aplicas para comprar un vehículo, si vas a obtener el financiamiento. De igual manera esto te va a repercutir para una póliza comercial, si va a funcionar el financiamiento para adquirir la póliza comercial, si me va a salir muy elevada, si me va a salir muy baja. De igual manera, en un negocio
personal o otro tipo de negocio, de otro nicho que estés comenzando, tienes que evaluar el financiamiento que tú puedas tener. Tienes un capital para comenzar. Ejemplo, vas a montar una venta de repuestos. ¿Qué necesitas? Principalmente necesitas la creación de una compañía. Necesitas la creación de un Tax ID. Necesitas la licencia. ¿Dónde vas a vender? ¿Vas a vender en una tienda física? ¿Vas a vender en online? Si vas a vender online, necesitas la licencia de retail comercial online, comercial license. Si vas a vender en una tienda, ¿qué necesitas? ¿Qué permisología necesitas? De igual manera, si no cuentas con el capital, ¿qué tipo de financiamiento tienes que recurrir? ¿Qué tipo de préstamo vas a pedir? O en este caso, si vas a entrar en el negocio, para poder flexibilizarte, obtener una sociedad. ¿Ok? Muy importante. Y esto vamos a enfocarnos en la industria del transporte a los dueños operadores. Construir tu marca y marketing. Esto es algo que nosotros pasamos mucho desapercibido. Cuando tú te vas a iniciar como dueño operador en el negocio del cargo van o bien sea del bus truck, la mayoría, me atrevo a decir que el 75% de las personas que están en este negocio lo hicieron como una vía de escape. Anteriormente estaban trabajando en un warehouse, anteriormente estaban trabajando en una empresa X, estaban haciendo aplicaciones, estaban haciendo deliveries de comida, estaban haciendo deliveries de cualquier otra compañía, de Amazon, y no se sentían a gusto. A pesar de que muchas de esas aplicaciones generan rentabilidad, no se sentían a gusto en lo que estaban haciendo. Ven el negocio del transporte, invertir en un bus truck, invertir en una cargo van, convertirme en mi propio jefe, de igual manera obtener mayor dinero, pero lleva sacrificios. ¿A dónde quiero llegar? Vámonos a la parte de un negocio de otro nicho. Cuando tú entras en el negocio del cargo van, perdón, vamos a continuar con el negocio del cargo van. Cuando tú entras en el negocio del cargo van, tú estás limitado. O muchas veces tú te resignas a estar limitado. Voy a trabajar con un dispatcher, voy a trabajar con una compañía. Y así te pasan los meses, te pasan los días y sigues trabajando bajo el manto, bajo esa sombrilla de ese dispatcher y de esa compañía. Sí es muy bien cierto, y esto que voy a hablar es un poquito hablar para detrás y hablar para adelante, pero yo viví ese proceso y gracias a Dios el truco me salió bien. ¿A qué les quiero hacer referencia? A una autoridad, a los permisos para transportar carga, DOT y MC number. Es muy bien cierto que aquellos dueños operadores que ya están en el negocio, cuando ustedes inician en este proceso, si tú tienes un DOT o tienes un MC number, las compañías o las más importantes no te van a contratar. Te van a ver como una competencia y posteriormente no te van a contratar. Entonces, si creas los permisos para buscar cargas por tu cuenta, no tienes la autoridad pertinente, porque el negocio del cargo van y del bus truck funciona totalmente distinto a los diferentes, el negocio del cargo van específicamente funciona totalmente distinto a cómo funciona el negocio del bus truck. Tu autoridad tiene que tener 1 año y medio a 2 años para poder empezar a obtener cargas por tu cuenta. Pero hay un dicho que dice, el que no arriesga, no gana. Miren mi caso, y es una de las cosas que me motivó el día de hoy a hacer este video. Yo pasé sacrificios en mis inicios, muchas compañías no quisieron trabajar conmigo, muchas compañías me dijeron, tienes MC number, tienes DOT activo, no podemos trabajar contigo. Posteriormente, eso me llevó a trabajar con las peores compañías, o mejor dicho, con las compañías que no son tan buenas. Digamos que la palabra mala no existe. Siempre va a existir una complejidad en una compañía, siempre va a existir un problema en una empresa, pero es de la forma como tú abordes la situación o como te aboques a hacer tus funciones. Yo sobreviví, no les voy a negar, pasé muchas dificultades en mis inicios, pero hoy en día
gracias a que tengo una autoridad, gracias a que tengo un MC number, me ha permitido crecer. Tengo algunos camiones que tengo ya choferes contratados, están trabajando, me están produciendo dinero pasivo semanal. ¿Por qué el lobo en la carretera sigue en la cargo van? Porque siempre les he dicho que el negocio del cargo van no da para contratar un chofer. Entonces, aparte de que me gusta viajar, posteriormente no me da la rentabilidad pertinente para contratar y tengo que seguir yo en la carretera, cosa que me apasiona y que me gusta. Hablando de un negocio aparte de otro nicho, si tú no haces un marketing, si tú no construyes tu marca, y es lo que les quiero hacer referencia con la parte del transporte, yo he llegado donde estoy porque yo, gracias a la autoridad que pude generar, hoy en día ya tengo una marca, tengo un logo, me he dado a conocer, busco el 50% de mis cargas por mi cuenta, soy mi propio dispatcher. Eso es construir una marca y construir tu marketing. ¿Cuál es el mensaje que te quiero dar a ti, dueño operador, y a ti, futuro inversionista, bien sea de cualquier otro nicho que quieras iniciar? Si tú no desarrollas tu marca, si te quedas siempre debajo de una persona, ahí vas a estar. Bien sea en un trabajo fijo o bien sea en tu negocio personal. Dueños operadores que ya tienen 1 año y medio operando, ¿por qué ser conformistas? ¿Por qué no crecer? ¿Por qué no arriesgarse? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que no funcione. Ustedes mismos, ustedes tuvieron este miedo cuando iniciaron este negocio. Si el negocio del carbón no me funciona, si el negocio del Boss Truck no me funciona, ¿y qué voy a hacer con este camión? ¿Y qué voy a hacer con esta inversión y todo este dinero que estoy pagando? Aquí estás, has tenido éxito, has pasado dificultades, has pasado adversidades, pero has tenido tu rentabilidad que tú deseas. Eso es lo que te quiero, el mensaje que te quiero dar. Inténtalo, empieza a independizarte, ya puedes obtener una autoridad, empieza a madurarla. Sí está consciente que muchas empresas no van a trabajar contigo. Está preparado para ello, pero para eso existe lo que hablamos del tema anterior, una planificación. De igual manera, si tú vas a iniciar tu negocio o quieres tener éxito en tu negocio, cualquiera que inicies, tienes que construir tu marca. Y el marketing es tu mejor aliado. Las redes sociales. Aprender a vender. Aprender a promocionar. Mandar emails a las compañías. Este es mi producto. Este es mi servicio. Yo soy dueño operador. Tengo estos vehículos. Tengo 2 cargo van. Tengo un Boss Truck. ¿Por qué tengo que trabajar debajo de un broker? ¿Por qué tengo que trabajar debajo de un despacho cuando yo puedo trabajar por encima? Eso es lo que les quiero decir y el mensaje que les quiero explicar. Tu marca es tu identidad. Carla Negrín, alias Antonia Márquez, es tu marca. Bien sea que le pongas un nombre comercial o bien sea que sea tu nombre personal. Y para ello tienes que aplicar estrategias, tienes que darte a conocer y eso va atado con la inversión. Todo negocio tienes que invertir. Operaciones diarias y optimización. Planifica tu día. Yo quiero llegar a mi negocio a estar en esta posición. ¿Qué necesito yo para hacerlo? Yo tengo que trabajar 15 días, tengo que trabajar 21 días, tengo que trabajar 24 horas continuas, pero con un objetivo. Traza objetivos cortos alcanzables. Siempre proponte objetivos cortos alcanzables. No te pongas grandes metas, te las puedes poner, pero siempre va a haber un orden de prioridades. Ejemplo, yo hoy soy dueño operador de cargo van, yo en 6 meses voy a ser dueño operador de Boss Truck y sigo en el cargo van. ¿Qué necesito para llegar a ese Boss Truck? Bueno, necesito un down payment de $10,000. Necesito un down payment, necesito una inversión inicial de $15,000. ¿Cómo consigo esos $15,000? Actualmente yo estoy trabajando, yo estoy devengando $3,500 a la semana, mis gastos son $7,000, entonces eso me está representando de que yo estoy ahorrando $5,000 aproximadamente. Ok, de esos $5,000, ¿cuánto voy a fraccionar para invertir en mi proyecto o para cubrir
emergencias, porque es muy importante que guardemos las emergencias. Es así como te vas a planificar, es así como vas a lograr tus objetivos. Y eso va atado a las operaciones diarias. Trazar una planificación estratégica y financiera de cómo llegar a tu negocio. Si tú quieres desarrollar un negocio de venta de paneles solares, ¿qué necesitas para invertir? Sacar los costos, ver tu posición actualmente donde estás y cómo vas a llegar hasta allá. Eso es muy importante. Mantén siempre tus recursos laborales al máximo estado. Mantén siempre tus herramientas operativas. Si eres dueño operador de cargo van, mantén tus vehículos operativos. No esperes porque la marca te dice que tú tienes que hacer un cambio de aceite cada 20.000 millas. No esperes a las 19.990. Hazlo cada 10.000. Sí, es costo que se está yendo, pero ponte a pensar qué sucede cuando tu vehículo se tranque. Si tú vas a invertir en un negocio online, mantén tu internet activo, mantén tu membresía de marketing que tú necesites, mantén todos tus recursos activos. Y para eso tiene que existir algo que se llama planificación de costos versus lo que tú tienes, lo que estás devengando, atado a la explicación que les di anterior, versus lo que tú necesitas para ahorrar y lo que te está quedando. Eso que te está quedando es lo que tú vas a destinar a una inversión. ¿Ok? Siempre se van a presentar problemas. Siempre se van a presentar situaciones personales. Tengo una emergencia. Mi esposa chocó el carro. Se me dañó el aire acondicionado de la casa. Los niños generaron... Hay que comprarles una membresía para una actividad X. Sí, pero para ello existe una planificación de costos. Y si tú trabajas con desespero para cubrir esas ansias de gastos, cuando realmente llegues al momento que lo vas a necesitar, no los vas a tener. Sí me estoy explicando lo que les quiero decir. Planifícate, sacrifícate. Si tú eres una persona que te encanta derrochar el dinero, si quieres gastar dinero innecesario en cosas que no necesitas, lamentablemente no vas a poder surgir. Sí es muy bien claro que nosotros tenemos que darnos un desahogo, un gusto, pero también tenemos que entender de que la mayoría de nosotros somos inmigrantes y tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra. Y vinimos a este país a producir y a crecer. Y ustedes saben que si el tío Sam nos agarra, nos come el coco. Siempre está planificado y ahórrate de sacrificios. Si tú tienes tu núcleo familiar, estás trabajando duro para darle a tu familia una estabilidad, en vez de 5 vacaciones al año, planifícate una. Pero planifícate una a todo dar. Y para ello, planificación. Este es mi ingreso, esto fue mi ingreso, $10,000 al mes. Mis gastos son 7,000, me quedan 3,000, 1,500 para emergencia, 1,500 para 1,000 para mi proyecto, para invertir en un boss truck, para iniciar mi negocio online, para comenzar un negocio de venta de paneles solares, cualquier cosa, y 500 para diversión. De esa manera es que tú lo vas a lograr, ¿ok? Hay un tema muy importante que es superando los desafíos comunes. ¿A dónde quiero llegar? Problemas financieros. Si tú ya vienes con un problema del pasado, deudas de tarjetas de crédito, estás hasta aquí, hay dos opciones. Y no soy un asesor financiero. Simplemente les voy a dar un ejemplo de las cosas que yo pasé y cómo renací, cómo llegué a salir del hueco donde estaba. Porque los que no saben, yo estaba en un hueco bastante profundo. ¿Ok? Supongamos que tú tienes una deuda de tarjetas de crédito. En estos días hablé con un dueño operador, me reservó su nombre. Me dice que debía $50,000 en tarjetas de crédito. Yo lo que dije fue, wow, Dios mío de mi vida. Me comparé el pasado, porque yo en un pasado prácticamente no llegaba a 50,000, pero llegaba a un monto. Estamos hablando de 7, 8 años, 9 años atrás. Llegó un momento donde yo trabajaba y ganaba buen dinero semanal,
Y todo era para pagar intereses de las tarjetas de crédito, para pagar los gastos, para pagar esto, y no avanzaba. Me estaban comiendo vivo. Estimado amigo, si usted hoy en día está en esa situación, tienes 3 opciones. Repito nuevamente, este consejo es simplemente mi experiencia. Tú verás si lo aplicas o no. No, que el lobo en la carretera me dijo que yo hiciera esto. Negativo. Yo no soy un asesor financiero. Simplemente el día de hoy estamos hablando cómo triunfar en tu negocio, y para ello hay que hacer algunos sacrificios. Llegó un momento donde yo me vi hasta aquí. Yo no podía avanzar. Y yo dije, tengo que tomar decisiones. ¿Qué pasa si yo no pago estas tarjetas? ¿Qué va a pasar? ¿Voy de detenido? ¿Me van a embargar? ¿Qué va a pasar? Hay un sistema de buró de crédito donde si tú no pagas, tú vas, el lender, el prestamista del dinero en este caso por las tarjetas, el banco, va a hacer lo imposible por cobrarte al máximo ese dinero. 3, 4, 5 meses. Va a llegar un momento donde dice, no, ya. El banco tiene esto cubierto por un seguro especial. Posteriormente te va a decir, yo esta deuda se la voy a vender a un collector, a una agencia llena de tiburones, de las personas más detestables que existen, que te van a reventar, son especialistas detectives y que te van a ubicar siempre donde quiera que estés. Te van a ubicar y te van a hacer la vida imposible. Paga. Cambias de teléfono, se conectan con las telefonías, te vuelven a descubrir, paga. Y así vas a seguir. Te estás llenando de estrés, te estás llenando de esto. Y posteriormente, esta agencia no pudo, la vuelve a vender. Hasta esa deuda se puede vender hasta en centavos de dólar. Hasta que alguien te haga la vida imposible, hasta que diga, Dios mío, vamos a negociar. Ahí es donde quiero darte el mensaje. Si tú no puedes pagar una deuda de una tarjeta inmensa, entrégate. Espera que te negocien. Sí te van a afectar tu crédito. 7 años nada más. Lo viví. Posteriormente negocié y pagué mis deudas, pagué mis tarjetas. Sí tengo una marca, monto negociado por un monto menor, pero hoy en día, y se los puedo mostrar, los mejores bancos me siguen dando tarjetas de crédito y de unos límites más de $50,000. En estos días, esta tarjeta es imposible conseguirla. Y me la dieron. Y yo vengo de un pasado negro. Eso es lo que te quiero decir. Haz sacrificios. No te estoy diciendo que rompas la ley. No. Sé estratega. Aprende a negociar. Si yo me sacrifico aquí, me afecta aquí, voy a pasar un tiempo en pausa y sigo adelante. Es la única manera. Porque de resto, hermano, que tienes una deuda inmensa, no vas a poder avanzar. A mí en su debido caso también me tocó regresar un carro. De paso el carro estaba nuevo y a las 61,000 millas, la garantía se vencía a las 60,000 y a las 61 millas se dañó la transmisión. $9,800 salió la transmisión porque era un carro de alta gama. Era una Chevrolet Tahoe 2020 algo, nueva. Y yo, Dios mío de mi vida, ¿qué hago? Tuve que entregar el carro, me colocaron un link y eso me repercutió a que no podía comprar carro nuevo. Sí, son los sacrificios, pero hoy en día mi crédito está óptimo y está limpio porque yo negocié y posteriormente volví a salir a flote. Si tienes un monto alto, pudiste negociar un 10%. ¿A dónde quiero llegar? Para poder tener éxito en tu negocio, tienes que finiquitar tus deudas financieras. Si tú tienes deudas financieras, si tienes problemas de derroche de dinero, si tienes problemas de deudores pasados, o cancélalas de totalidad, o hay herramientas o ejemplos como el que te pude poner. Pero eso va a llevar un sacrificio. Y más adelante vas a empezar a surgir. Si no, estimado amigo, siempre vas a estar en el mismo hueco. Con un estrés, con una ansiedad y no pudiendo avanzar. ¿Ok? Competencia y saturación del mercado. Diferénciate ofreciendo servicios excepcionales y encontrando nichos para desarrollar el negocio. Si estás en el negocio del transporte, marca la diferencia. ¿Qué hace Antonio Márquez?
qué hace Javier Acevedo, qué hace Davis Calvo. ¿Qué hacen ellos tres? Que no está haciendo el lobo en la carretera. Dios, hago entregas directas, me he trasnochado, 27 horas continuas sin dormir, los más allegados a mí lo saben, y sigo en la carretera. Pero yo brinco, yo aplico estrategia. Lobo, dame el secreto, tú no paras de cargar. Mi hermano, te estoy diciendo que yo tengo una autoridad, que las grandes compañías no trabajan conmigo. Yo simplemente me vi en una necesidad y eso me llevó a convertirme en el máximo estratega. Bueno, yo despaché hoy en día aquí en New Jersey. Esto es una plaza que no da muchas cargas. Inmediatamente un tanque de combustible, $60, me va a reubicar y de una vez negociaba. Comunicación con los dispatchers, comunicación con las compañías. Sal hacia allá. Aquí tienes una carga, aquí tienes esta. O yo acabo de llegar en la madrugada. Anteayer llegué, volví a salir ayer, hacia Virginia, volví a llegar en la madrugada. Porque siempre me comunico. Entonces, diferénciate. Siempre marca la diferencia. Si tú vas a llegar a un sitio, no, aquí me quedo, espera que me den una carga, y van 2 días, y para dónde me muevo, y no sé qué, y qué hago, sí, y empieza el desespero. Epa, tienes que pagar casa, epa, tienes que pagar camioneta, epa, tienes que pagar camión, bus truck, tienes que pagar el bus truck, y la póliza son 1,600, 1,800, mira, tienes que pagar el Netflix, mira, tienes que pagar el internet. Y estoy aquí, y el calor, y el verano, y las llamadas, y tú no vas a salir nunca de allí. Hermano, hay un tipo que llaman al lobo en la carretera que tiene un video que llama las mejores zonas para trabajar. Esa es tu Biblia en el negocio. Bueno, que este hombre será que se puso operativo un día y metió esta zona haciendo lo loco y lo puso verde, amarilla y roja. ¿Por qué? No, mi hermano. Solo viví yo en carne propia. Sí, es muy bien cierto que las zonas van cambiando en algún momento, como es el caso de Ohio ahorita. Ohio es una zona óptima, pero hoy en día está deficiente. ¿Por qué? No es que está deficiente. Muchos entendieron el mensaje, no mío. Hay miles de dueños operadores. No, aquí hay. Y se aglomeran en masa. Hay mayor oferta que demanda. Eso es lo que pasa en una zona cuando ustedes están trabajando. Hay mayor oferta que demanda. Entonces, ¿qué hacer? ¿Ustedes saben qué hace este señor? ¿Yo caigo en una ciudad principal? No. Yo me voy para las afueras. Por supuesto, analizando depende que sea la zona. El otro día, yo vine de Laredo hacia Dakota del Norte. Entregué. Ya la mente me venía traicionando. El lobo de la carretera que habla de las zonas también es humano y también se ve afectado. Ya me veía afectado. ¿Qué hice? Vamos a movernos para Minneapolis. 5 horas y media. Llevaba 4 horas, 10 minutos. Me acuerdo que me paré en una caja de techo. Epa, tenemos una carga para ti. Saliendo de Carolina, desde Dakota del Norte. 300 y pico millas más que yo había dejado atrás. Me la gané, tuve que devolverme. ¿Qué le quiero decir? Invierte tiempo. Invierte cuando yo digo paciencia. Quédate en esa zona. Espera un tiempo. No te sale nada. Te reubicas. Aléjate de las masas. Aléjate de las multitudes. Si tú estás en una plaza grande que tú sabes que es buena y tienes un día y no te ha caído nada, tienes un día y medio, reubícate. Si tú vas a comenzar un negocio propio y todas estas personas venden este celular, es lo que yo te quiero explicar. No, sí, hay 40 personas que venden este celular. No, yo no voy a vender ese celular. Yo voy a vender la carcasa del celular. Yo voy a vender la tirita que mantiene. Bueno, mira, esa carcasa que tiene el lobo no tiene un palito atrás. Y qué conveniente sería de que yo ponga el teléfono así y que tenga un palito atrás y lo tengo paradito ahí. Chuco. Eso es lo que te quiero decir. Aparte de ser estratega, innovar. Utilizar, como dicen los italianos, la testa. Buscar nuevas oportunidades para desarrollar el negocio. Eso es siempre. Y por eso que les estoy hablando hoy de dos partes paralelas. El negocio, que ustedes en la mayoría me conocen, y los otros negocios que llevo y que me dan éxito. Ser creativo. No convertirse en uno del montón. Siempre marcar la diferencia.
¿Ok? Hay algunas historias de éxito. Principalmente, vamos a refrescarle una que yo sé que algunos de ustedes han escuchado. Yo cuando inicié en este negocio, yo me dedicaba a un trabajo de 15 y último. Era piloto. Pude sacarme una instrucción de vuelo, me independicé. El estar despegando, aterrizando y haciendo múltiples actividades de fuerza me llevaron a tener una inflamación del nervio asiático 10 veces más de lo normal. Eso me conllevó a 4 meses, casi 5, inválido en la cama. Cuando le digo inválido, yo me paraba, era arrastrada. Los ahorros, chaca, 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 chaca. Gracias a Dios, ya yo había aprendido de los errores y no tenía deudas. Pero los ahorros, adiós luz que te pagaste, se fueron. Llegó un momento donde me quedaban $200. Empiezo a ver los americanos, yo aprendí el negocio del transporte de la mayoría de los americanos, empiezo a investigar, soy un canadiense y esto, y empiezo a ver cargo van. No, y si nos dedicamos un añito a esto, un año sabático, y después volvemos a la aviación, volvemos aquí a esto. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que no te funciona. No tenía crédito porque tenía un link. Empecé, saqué mi cargo van, gracias a Dios me lo aprobaron, todo esto. Vamos a lanzarnos al negocio. Con el miedo, después que me recuperé, que el nervio asiático me siguiera afectando. Y que a mitad de camino me quedara yo parado con una cargo van carísima y con un seguro comercial y sin dinero. Entró un negocio desconocido para mí, a pesar de que en mi país de origen, Venezuela, después de, muchos tampoco no sé si saben, yo fui militar muchos años, después de ser militar me gradué en el área de mercadeo y trabajé para grandes empresas, como es Empresas Polar, aquellos que son venezolanos saben cuál es. Trabajé para otras empresas, trabajé para el Diario Nacional. Y eso me llevó a desarrollarme, a seguir creciendo. Entró en un negocio desconocido. A pesar que tuve en Empresa Polar, tuve experiencia en el área de distribución, en el área logística, un año, y eso me graduó porque para mí Polar fue la universidad, gracias al universo que me dio la oportunidad de laborar con ella. Eso me llevó a tener experiencia. Yo digamos que aquí me gusta documentarme un poquito. Cuando entro en este negocio, Dios mío, ¿qué es esto? Hay algo muy irónico que les voy a contar. Yo me juré cuando vine a este país, y se lo juro, yo dije, yo nunca en mi vida voy a ser gandolero. Yo exploré muchos negocios, exploré muchas cosas. Yo no tenía licencia para volar, exploré muchísimas cosas. Trabajé un año descargando camiones a las 2 de la tarde en Miami, una cúpula de metal, se puede imaginar 120 grados Fahrenheit, sabrosito. Pero yo me juré que nunca iba a ser camionero. No soy camionero, pero soy chofer de carreteras. Entonces, qué ironías de la vida. ¿Qué es lo que pasa? Yo dije, yo voy a hacer por un tiempo. Yo voy a marcar la diferencia. Empiezo a ver las cosas horribles que suceden en este negocio. Empiezo a ver a los otros speakers de las redes sociales, algunos hablando locuras, algunos zumbándote por un barranco, zumbándote por un voladero para que no tuvieras éxito. Y ya ustedes saben todas las infinidades de cosas que suceden en las redes sociales. Yo dije, no, pero que esto no es así. Comencé con DOT, comencé con el sin nombre, yo quería comenzar con todos los juguetes, con todas las cosas, resulta que me ahorqué yo mismo. En la mitad de una carga, me acuerdo que me quedaban como $900 en la cuenta. Había tomado una póliza comercial errada y la tomé 2 veces por un agente y por esto. Eso conllevó que Progressive, que fue la póliza doble, me cobró 2 pólizas. Después no me querían regresar el dinero. Lo cierto es que en la mitad de una carga, yendo hacia Laredo, Texas, pasando exactamente Luisiana, este humilde servidor se quedó con $1 en la cuenta, orillado en una carretera con una carga que tenía que ser entregada mañana a las 8 de la mañana. Y sin amigos. Dios mío de mi vida, ¿qué hago? Y orgulloso. Yo pedí prestado, no sé qué, no, negativo. ¿Qué hago, Dios mío? Bajamos el orgullo. Aló, ese ángel que Dios lo bendiga hoy en día. ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo no? Gracias a Dios siempre he dejado las puertas abiertas. Dame 3 semanas. Yo me acuerdo que con esa ayuda,
yo terminé esa carga, hice 2 cargas más. Y yo tenía que cobrar, era mi primera semana de trabajo. Y el siguiente viernes yo tenía que cobrar $2.300, $2.700, $2.700. Yo salí con una carga desde El Paso, Texas, para Kansas City. Entregué el lunes a las 8 de la mañana y eso fue entregando con medio tanque de combustible diésel, aproximadamente 350 millas, con $5 en el bolsillo. Yo me acuerdo que yo llamaba a la compañía. Disculpen, ¿cuánto pagan ustedes? El viernes. Una me dijo el sábado. Hay un dispatcher en el que yo trabajaba. ¿Cómo está? ¿Cuánto paga usted? El viernes, men. Ok. Me ubiqué en un supermercado de Kansas City. Yo ni sabía dónde dormir. Esas loft, esas pilos, esas cosas. No, yo era novato. A pesar de que había aprendido la operatividad, todavía estaba nuevo en pañales. Y ahí me ubiqué. Me acuerdo que a las 2 horas de haberme estacionado, empezó la mega nevada. La nieve me llegaba aquí. Así. Prendí la camioneta. Furrum. Yo no tenía sleeping bag, señores. Tenía 2 cobertores. 2 cobertores de esos grandes. Y 3 días continuos sin comer. Hasta que llegó un momento de desespero. Ya el miércoles en la tarde, me acuerdo que hice una llamada. Una persona que siempre está dispuesta y que una gran amistad. Estoy pasando esta situación. Que tú eres loco, ¿por qué tú no me dijiste? Que no sé qué, ¿dónde estás? Yo le dije, supermercado tal, no sé qué. Esa persona llamó y me mandó un pote así de pollo frito de KFC. Eso traía como 60 piezas. Un poco de biscuit y ensaladas y cosas. Dale. Y yo me acuerdo que yo metí el pollo en el hielo para que se conservara. Y le ponía nieve así. Me acostaba a dormir. Me ponía al siguiente día a desayunar pollo frito congelado. Algo es algo. Yo nunca había sentido tanta emoción hasta el viernes a las 8 de la mañana cuando me entró el primer pago. $1.300 del dispatcher. Dios mío de mi vida. Yo me voy de esta banda. Se acabó esta vaina. Y me acuerdo que prendí la cargo van, me fui derecho. Llegué a San Luis, Missouri. Iba camino a Tampa. En ese tiempo vivía en Tampa. Directo. Entregué camioneta. Otro link al crédito. Se acabó esta vaina. Me acuerdo que era un viernes. Ya cuando estaba pasando San Luis, como a las 2 de la tarde. Cruzando así para desviar. Hello, vemos que estás pasando el que no sé qué y esto. Tenemos una carga para ti para recoger a las 4 de la tarde y va destino a Birmingham, Alabama. Y yo, ok. ¿Cuánto? Yo creo que puse 1.20. No me importaba nada. Sin embargo, oferté bien. Plum, la carga es tuya. Fue a buscar mi carga. Seguí. Y en el camino como que, no sé, como que me iluminé. Amén. Vas a abandonar. De tanto nadar para morir en la orilla. Y empezaron a venir esos pensamientos cuando estaba en cama, cuando estaba sin ahorro, sin nada, no sé qué. Vamos a darle. Empiezo a ver todas las locuras. Digo, vamos a dar una nueva oportunidad, vamos a seguir. Y empiezan a llegar cargas y cargas y cargas. Y es donde me empiezo a dar cuenta de todas las locuras que se están cometiendo en las redes sociales, de todo lo que se cobraba mal. Y un día venía bajando y hice un video. ¿Me acuerdo? Estaba en Ohio. Y ¡blum! Empecé a tener personas que creyeron en mí. Y aquí estamos. Un humilde servidor, pero que decimos la verdad del negocio. Hasta que existe el lobo en la carretera, siempre voy a decir la verdad del negocio. Vean todas estas cosas que yo he pasado. Vean todas estas situaciones y yo no dejo de tener éxito en el negocio. Yo cada vez que salgo a la carretera, yo no dejo de cargar. Hay días que tengo que invertir un día parado, pero siempre lo hago. Si tú vas a iniciar también, inversionista, tu negocio propio, las cosas buenas se las mandan. Antes de mandarte las cosas buenas, tienes que entender que primero tienes que pasar dificultades. Y ese mensaje te lo doy a ti, tanto dueño operador de Cargo Van o de Ghost Drop o de inversionista en cualquier otro negocio. Cuando sientas desespero, cuando sientas ansiedad de que las cosas no están funcionando bien, acuérdate esto. Las cosas buenas suceden después de pasar adversidades. ¿Ok? Por último, espero que esta historia les haya servido
que les haya ayudado a continuar en el negocio. Yo sé que iniciar un negocio o el tipo de operatividad de transporte que ustedes están haciendo no es fácil. Yo sé que no es fácil dormir en una estación de servicio, yo sé que no es fácil bañarse en un gimnasio, yo sé que no es fácil estar solo en la carretera. Pero cuando tú tienes un objetivo claro con todo lo que te he explicado anteriormente, tú vas a obtener buenos resultados. Créeme, trázate metas cortas alcanzables. Cada vez que tú sientas que que obtengas ese logro, vas a sentir una gran satisfacción. Y eso te va a automotivar a continuar. Y cuando te despiertes en menos de un parpadear de ojos, te vas a dar cuenta que has construido tu pequeño imperio. Planifícatelo y tú lo vas a lograr. De igual manera, si quieres iniciar tu negocio propio, las otras personas de los otros nichos, propóntelo, pase sacrificios. Pero nunca dejes de insistir. Desde el momento que tú dejas de insistir, personas, yo fui hace poco a una conferencia de Margarita Paso. Los que no saben quién es Margarita Paso, es una señora excepcional, un coach, motivador, un speaker que de verdad que te llena de tanta energía. Ella puso el caso de un astronauta mexicano, que el muchacho creció en todas las adversidades posibles en México. Y él dijo, yo quiero ir al espacio. Cumplió con todos los requisitos, se graduó de la universidad, todo esto, y presentó en el programa especial de la NASA. El primer año fue rechazado, el segundo año fue rechazado, el tercer año fue rechazado, el cuarto año fue rechazado. ¿Saben qué pasó el quinto año? También fue rechazado. Pero llegó el séptimo al sexto año, rechazado. Hasta que llegó el séptimo año. ¿Saben qué pasó? Rechazado. El octavo año, rechazado. Noveno, rechazado. 10, rechazado. 11, lo aprobaron. Después de 11 años continuos, ese hombre se convirtió en el segundo mexicano en llegar a la luna, al espacio. A la luna no, perdón. En llegar al espacio. ¿Qué te quiero decir? Insistir, perseverar y no desmayar. Ese es el secreto de todo. Cuando tú estés triste, cuando estés frustrado, cuando estés que extrañas a tu gente, a tu núcleo familiar, es cuando tú realmente te tienes que automotivar. ¿Cuánto tiempo me queda más en este negocio? ¿Qué tengo que hacer yo para seguir creciendo? ¿Qué tengo yo para trabajar menos y que me genere otro ingreso? ¿En qué tengo que invertir? ¿Ok? Espero que todos estos consejos les puedan servir